Pulso económico de lunes negro en las bolsas internacionales. Luego les cuento en la española que menos, pues liderando las caídas en Europa. 5,12 abajo, el índice general ha perdido los 11.200, se queda en 11.785,8. Aquí no hay valores que estén en verde, así es que todos han perdido poco o mucho. Los que menos han perdido, Arcelor, 2,86 de caídas, Puig 3,09 de caídas, Acerinox 3,23 de caídas. Y los que han caído, los que más. El que más de todos, Celnex 7,47 abajo, Acciona 7,14 abajo, Indra 7,02 abajo. Y a continuación les vamos a adelantar aquellos elementos a modo de titulares que estoy seguro van a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues sí, como hemos dicho antes, lunes negro en las bolsas, el IBEX se ha derrumbado 5,12, es la tercera jornada de caídas espectaculares, las bolsas mundiales, luego lo veremos, agravan su caída pues por los aranceles y Europa pues cierra las grandes bolsas europeas, Alemania y Francia con un 4% de caídas y nos parece que entramos en una situación de pánico y no sabemos hasta cuándo va a durar ni dónde están los soportes, que es lo que aquí procuraremos aclarar. Segundo asunto, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo en este escenario de tipos de interés después de haber comenzado la guerra arancelaria? Dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, porque climatológicamente hace un sol estupendo, el resto una catástrofe, como ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. ¿Todo bien? Pues nada, todo perfecto. Bueno, un día sí, más. un día para olvidar. En fin, sí. No, sí. no, ¿por qué? Vamos con el lunes negro. Los mercados han reaccionado muy mal tercer día consecutivo a los aranceles y, por ejemplo, esto empezaba en Asia con caídas generalizadas, China un 13%, Japón un 8%. En Europa, de nuevo día negro, 4% de caídas en Francia y en Alemania. El IBEX, ya se lo contaba antes, 5,12 de caídas. Y una novedad. Wall Street está todavía abierto, como ustedes saben, y en Wall Street ha pasado algo interesante. Caía un 4%, y de un 4% en apenas media hora ha pasado a repuntar a un 3% positivo por un rumor, tal vez falso, sobre una posible prórroga de Trump de 90 días para los aranceles aplicables a todos los países, excepto China. China no va a ver cómo esto se resuelve. Para China tiene otro tratamiento, le ha dado un día de plazo, si no retira los contraaranceles del 34, Estados Unidos va a subir los aranceles al 50. Menudo panorama. Pues efectivamente, y además un panorama muy incierto, como muy bien ha dicho usted, porque es la primera vez en los últimos 110 años que teóricamente se alcanza este nivel de protección en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que su tipo efectivo de protección, es decir, el arancel medio que tenía establecido hasta ahora Estados Unidos, no llegaba al 3%. Y ahora está alrededor del 30% en el caso de que se apliquen todos esos aranceles. Por tanto, ¿eso qué implica? Nos van preguntando mucha gente en la calle, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, pero yo creo que hay que repetirlo. En primer lugar, que Estados Unidos puede sufrir a medio y largo plazo una recesión y alta inflación, por tanto estaflación, que es el peor de los escenarios. Pero eso en gran medida también se va a trasladar al conjunto de la economía mundial en forma de mucho menos crecimiento, porque siempre se ha demostrado empíricamente que el comercio ha creado valor y, sensus contrario, la falta de comercio internacional ha perjudicado a todos. Y hay infinidad de ejemplos. España es un ejemplo de que con autarquía nunca prosperó. Desde 1871, cuando se deroga el arancel Figuerola, y se sigue la doctrina que se parece a la de Trump, curiosamente, de Cánovas del Castillo, de por qué he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista, es la famosa obra que está, en la que a lo mejor se ha inspirado el propio Navarro, que hay que tener en cuenta que es el padre de los aranceles de Donald Trump. Bueno, pues a lo mejor Peter Navarro ha leído esa obra. Y desde ese momento España fue hacia atrás,
y mucho más hacia atrás todavía durante el periodo autárquico, que fue el máximo aislamiento. Tenemos el caso posterior de Estados Unidos en la Gran Depresión, que precisamente los aranceles adquirieron niveles semejantes a los actuales. La ley Smoot-Hawley. Efectivamente, solo se salió mediante la guerra, y además algunos consideramos que no por el aumento del gasto público, sino por shocks de ofertas positivos como la tecnología, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y las ganas de luchar y ganar. Y luego, por otro lado, más recientemente, que aquí en España mucha gente lo defendió, la teoría de la CEPAL, en Chile, al principio de los años 70, que decía que mientras existiese comercio entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, como los subdesarrollados tenían una relación real de intercambio que les perjudicaba, exportaban materias primas, importaban productos industriales, la única forma de desarrollarse era mediante políticas de sustitución de importaciones, es decir, nuevamente casi autarquía. Resultado, la denominada década perdida en Iberoamérica. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y sobre todo los 60, periodos de apertura a través del GATT, etcétera, periodos de esplendor. Creo que hay una correlación estrecha y eso lo saben los mercados. Y mientras no se anulen estos aranceles, la situación va a ser muy complicada porque el resultado está casi cantado. Cicuéndez. Bueno, pues oye, ya después de la explicación que nos ha dado Juan, yo me voy a centrar más en el mercado. La verdad es que ya estábamos en Estados Unidos, en el S&P, en el Nasdaq, entrando en una tendencia bajista. Y esta situación, lo del día de la liberación, le ha dado la puntilla, pero el mercado bajista ya se había iniciado. Es decir, con la caída espectacular de valores como Nvidia y otros más, Tesla, o sea, los 7 grandes, ya se inició una tendencia bajista que en Europa todavía no se había trasladado y que aquí subíamos en el mercado europeo e incluso el español, el DAX, con una recesión ahí. Resulta que, oye, seguía subiendo. ¿Por qué subía? Bueno, pues sí, por el tema de la defensa, que, bueno, que se iban a endeudar más, pero subía sin ningún sentido. Y entonces ahora hemos entrado en una fase bajista. ¿Qué ocurre en las fases bajistas? Que normalmente los mercados tienden a seguir bajando. ¿Van a seguir bajando? Oye, ya nos gustaría saberlo, no tenemos una bola de cristal. Está claro que en breve, después de ver el VIX, es decir, el índice del miedo, la volatilidad, llegar a los entornos que ha llegado entre 50 y 60, pues normalmente suele venir un fuerte rebote. Hoy lo hemos visto, porque de ir cayendo un 4, desde ahí ha subido otro 4, un 8, o sea, una verdadera locura. Oye, para los que tengan liquidez en este momento, desde luego es una buena oportunidad para ir haciendo cartera. Los que no la tengan, pues claro, no les va a quedar más remedio que esperar, pero claro, esperar en una tendencia bajista normalmente no suele ser bueno. Yo, la verdad es que creo que Trump va a terminar negociando, no creo, nos está llevando al precipicio, pero yo creo que no nos va a tirar por el precipicio, y a mí la impresión es que lo que veo es que va a haber una gran oportunidad, y aquí vamos a estar contándolo en Pulso Económico, porque ahí yo hoy he comprado. Fíjese que es raro, porque normalmente para que compre yo, pues nada, hoy he comprado. Ya luego le diré qué. Los soportes, ¿dónde están los soportes? Bueno. ¿Cuánto puede durar la fase bajista? No, bueno, la fase bajista no sabemos exactamente cuándo puede durar. Para mí, los soportes están en cada uno de los índices en la media semanal de 200. Es decir, en el Eurostock los tenemos a 400 puntos por donde está en este momento. El Eurostoxx, que también 50. caía hoy. No, el Eurostock le han pegado un viaje y, oye, ayer cuando abrió el futuro, los futuros a las 12 de la noche, abren todos los futuros. Oye, yo empecé a verlo, me iba a acostar y claro, tuve que encender el ordenador para ver dónde estaban los soportes. Oye, a ver mañana cuando abra, dónde empiezo a entrar. Oye, he puesto ciertas órdenes de compra que al principio de la mañana se han hecho y que luego, como ha rebotado esto, pues se ha podido comprar y vender. Las bolsas americanas también castigan el proceso arancelario. Lo hemos dicho también en infinidad de ocasiones, el proteccionista en el pecado lleva la penitencia y por tanto los financieros norteamericanos consideran que una de las grandes perjudicadas va a ser sin lugar a duda Estados Unidos junto con China. De tal manera que hay que tener en cuenta que hoy ya los ciudadanos norteamericanos por lo menos pagan un 10% más por sus productos de importación, porque ya se han establecido, parece ser, ¿no?, esos aranceles al 10% a todas las importaciones. Pero es que ¿ustedes creen que los precios internos se van a mantener por debajo? No, tienden a acercarse. Por tanto, al americano medio
un coche ahora ya le cuesta unos $6.000 más que el fin de semana pasado, en el que hubo un boom en la venta de automóviles, como no podía ser menos, previendo lo que iba a ocurrir. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la competitividad norteamericana se deteriora, porque todo es más caro, lo de importación y lo de producción interior. ¿Eso qué implica? Que van a exportar menos, que van a crecer menos y que las empresas van a ganar menos. Y eso es lo que se está valorando en este momento en las bolsas norteamericanas. Y además habría que hablar, yo mañana publico un artículo sobre el asunto, del tipo de cambio del dólar, que esa depreciación, que yo creo que ve con muy buenos ojos el señor Trump, también significa proteccionismo. Bolsas americanas, ¿cómo las veis? Bueno, pues las bolsas americanas están claramente bajistas, o sea, todas, el Russell, el Nasdaq, el S&P 500. Seguramente asistiremos a un rebote de cierta relevancia, o ya parece que se está empezando a sujetar, pero vamos, yo todavía no sería comprador hasta que las viera caer un 2, un 3, un 4% más abajo. Bueno, ahora mismo nos movemos en dos teorías. Una que dice que Europa va a aplicar un castigo a los que venden servicios tecnológicos, pues todas las empresas que venden servicios en las redes sociales norteamericanas, y por otro lado, una más reciente, parece que no ven con malos ojos algunos, como Elon Musk, la propuesta que les han hecho llegar desde Europa de ¿y si nos quitamos los aranceles al cero en los productos industriales? Hoy lo hacía público Ursula von der Leyen. ¿Qué les parece eso? Hombre, me parece perfecto. Yo, que soy gran defensor del libre mercado, siempre he dicho que las políticas europeas eran bastante proteccionistas. La que más, sin lugar a duda, la política agrícola común, con esos recargos sobre el precio en los mercados internacionales para alcanzar un precio muy superior, que es el precio de intervención. Pero también tenemos diferentes mecanismos de protección para la industria a través de subvenciones. Y el IVA. Y el propio IVA, con toda la razón del mundo, efectivamente, que al final causa un arancel. De tal manera que yo estoy completamente de acuerdo. Y si además reducimos el IVA y bajamos los impuestos como Estados Unidos, perfecto. ¿Perfecto para quién? ¿Para los americanos? No, también para los europeos. Porque aquí lo que hay que hacer es ser más competitivo, que es una palabra que parece que estos días se ha olvidado. No hay que proteger más. Cada vez que hay un problema no hay que protegerse más. Eso es lo que hacíamos en España y cada vez nos iba peor. Lo que hay es que ser más eficiente. Y yo creo que se dan las condiciones para que por fin Europa empiece a resucitar, empiece a despertar de ese letargo en el que se encuentra. Pero vamos a ver qué ocurre. A mí, que eliminen completamente los aranceles me parecía perfecto. ¿Quién va a ganar en eso? Estados Unidos y Europa, los dos, porque el comercio es un ejercicio de suma positiva. Pues vamos, yo no lo hubiera dicho nunca mejor, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que esperar a que sea verdad, pero como no, es que es la realidad. Pero yo, como veo tantos cambios, en concreto ahora en la Comisión Europea, y la vicepresidenta que decía una cosa con las nucleares, ahora dice la contraria, ahora Úrsula dice otra cosa, entonces, oye, a lo mejor se cae como, sí, cae como San Pablo del caballo. El ursulinato es lo que tiene. Sí, Por sí. cierto, habló usted antes del índice del miedo, que se ha recrecido hasta niveles incluso superiores a los que tuvimos con el COVID o la crisis financiera. Pues sí, porque la caída ha sido tan en vertical y tan tremenda. Y es muy interesante ver al VIX, porque normalmente cuando hay divergencias alcistas, es decir, cuando ante subidas del VIX muy tremendas y no se corresponde con caídas del mercado, eso es una señal de compra clara y se ha demostrado tremendamente. Pasó cuando hubo la invasión de Irak. Es decir, que el mercado seguía cayendo, pero la volatilidad caía algo. La volatilidad ya no subía. Eso demostraba que alguien sabía algo que los demás no sabían. Ahora estamos ante la duda de qué va a ocurrir pasado mañana. Pero vamos, yo apuesto porque la cosa en la sangre no va a llegar al río y que va a ser una oportunidad. Lo que hace es medir básicamente, técnicamente, el índice del miedo. La volatilidad del mercado de opciones de Chicago. Sí. De tal manera que tiene en cuenta 4 índices, los más conocidos, el Standard & Poor's 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial, y toma otra serie de valores de otros. De tal manera que efectivamente se había producido una subida significativa, es decir, un deterioro enorme de la confianza, un aumento espectacular del miedo. Insisto, la mayor parte de las personas están respondiendo negativamente al proteccionismo, como no puede ser menos, porque es la respuesta sensata. Yo insisto, espero que todo esto se modifique rápidamente. Es que hoy
lo que ha habido una grandísima oportunidad es, dado el miedo que había, en concreto en Estados Unidos, pero aquí con el DAX, el VDAX, pues ese te dice la volatilidad del DAX o la volatilidad del Eurostock. Entonces hoy los que han vendido opciones, es decir, los que han hecho de aseguradores de posiciones, eso lo he hecho yo hoy, he asegurado ciertas posiciones porque me las pagaban a precios alocados. Y entonces esto en 4 días va a tener unas ganancias muy buenas. Sé que es complicado, pero es muy interesante. Vamos con el Banco Central Europeo, ¿qué va a hacer ahora con los tipos de interés en un entorno en el que es muy posible la guerra comercial? Sí, efectivamente, a priori pensaríamos, ¿va a haber un repunte inflacionista? Pues muy probablemente. Pero va a haber, sin lugar a duda, si se consolida esa guerra comercial, un menor crecimiento de la economía europea, que ya estaba en niveles de crecimiento muy limitados, muy bajos, de tal manera que eso que va a implicar básicamente que el Banco Central Europeo, yo creo que va a seguir bajando sus tipos de interés, como ya hemos comentado aquí desde hace tiempo. Es decir, que esto, el equilibrio entre repunte de inflación y desaceleración de la actividad será a favor de la desaceleración de la actividad. Y aunque el Banco Central Europeo solo tiene un objetivo oficial, que es garantizar la estabilidad de precios, probablemente se fije sobre todo en esa desaceleración, a pesar de esas propuestas de gasto, a pesar de ese programa de rearme y de desarrollo de infraestructuras, especialmente en Alemania. Yo creo que va a seguir bajando los tipos de interés. Y me atrevería a decir que si esta política de aranceles sigue en vigor, también lo va a hacer la Reserva Federal, a pesar del repunte inflacionista que ellos prevén, al 4%. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de los analistas, antes de todo esto, cuando se hablaba de una economía en expansión por las medidas de Trump, fiscales, medioambientales, energéticas, se preveía una bajada nada más este año. Ahora apuestan por 3 bajadas. Quiere decir que va a pesar mucho más en la FED la desaceleración si al final se consolida esta política de Estados Unidos. Pues efectivamente yo creo que se van a acelerar las bajadas de tipos en Europa. En Estados Unidos, hoy en una televisión pública española he oído que se reunía la Reserva Federal a las 5:30. Extraordinariamente, sí. Pero, reunión extraordinaria para analizar. ¿Pero se ha reunido? Porque decían 5:30 española. Yo, que yo sepa, no he oído ninguna noticia al respecto, pero bueno, oye, a lo mejor es cierto. Lo cual, porque imagínese, hay una bajada de tipos de 50 puntos básicos, sería espectacular. No, es de carácter informativo. Es de informativo y además yo me atrevería a decir que ahora provocaría mucho más pánico. Seguramente. Porque las políticas monetarias muy expansivas o sorpresivas, según el propio padre de la idea, precisamente Keynes, hablaba de la trampa de liquidez. Es decir, como a ti te bajen mucho los tipos, te asustas. Quiere decir que la situación está muy mal y tú no entras. Y eso es lo que podría ocurrir ahora. Pues permítame ustedes un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Hablemos de algún nombre propio en la bolsa española, el Banco Santander, porque parece que se sigue sujetando en sus soportes. Bueno, sí, en un cierto soporte. La verdad es que le queda por caer un poquito hacia la zona de 5, pero bueno, se ha sujetado, más o menos digo, para lo que ha ido perdiendo, solo ha perdido un 4,57. Es decir, yo todavía me esperaría. ¿Sabes lo que yo he hecho principalmente hoy? Comprar índices. Porque cuando el mercado está medio loco, comprar acciones es una verdadera locura, porque tiene una volatilidad brutal y el índice, o los futuros sobre índices, también tienen volatilidad, pero es mucho más sencillo entrar y salir. Y con respecto al Santander, bueno, pues efectivamente es un rayo de esperanza, pero yo creo que es más interesante comprarlo en 4,75 si se puede. Y cuéntame. Pues hombre, ya nos liamos porque estamos tan penetrados los tres que efectivamente. Pero lo que hay que poner de manifiesto es que el Banco Santander es un banco sólido y que estas sobrereacciones precisamente no le deben de afectar en exceso. Si bien es verdad que se explicaba, y sobre todo los bancos norteamericanos que decían, pero ¿cómo nos afectan los aranceles? Directamente en nada, pero indirectamente en la desaceleración de la actividad, por tanto en la desaceleración de los préstamos en
la aceleración de la morosidad, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, la ventaja que tiene Santander respecto a otros bancos es que además tiene muy diversificada la actividad a nivel mundial. El petróleo no para de caer, estamos en precios mínimos de hace 4 años, el gas lo mismo, se ha desplomado un 20% por el golpe de los aranceles. Ahora, curiosamente, hay algunos que dicen que esto podría ser hasta una mala noticia. En las volatilidades excesivas, los excesos en economía, como casi toda la vida, no son positivos. Y un petróleo excesivamente barato genera muchos problemas a los países exportadores y eso también puede romper el equilibrio. Pero también puede ser el indicador de una muy mala noticia, es decir, que no va a haber apenas demanda de petróleo o no va a crecer o incluso va a caer porque la actividad también va a seguir esa dirección y sobre todo en China, que es uno de los grandes consumidores de petróleo. Por tanto, efectivamente eso es lo que empieza a preocupar. Ya se hablaba de una desaceleración de la demanda de petróleo y por tanto el precio del petróleo lo teníamos entre 72 y 74 desde hace un mes, pero es que hace un rato estaba en 65 y eso ya sí que empieza a preocupar a los países importadores como España, nos beneficia, pero genera distorsiones. A mí me gusta el petróleo entre 70 y 75 dólares. ¿Y cuándo es el petróleo? El petróleo, pues bueno, está claramente bajista, razón por la cual Repsol, pues digamos que ha tenido hoy una crujida bastante relevante. Y bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo. Por eso yo me apunto más a los índices más que a valores en particular, porque creo que en los rebotes es más fácil moverse con ellos. Luego, dentro de 2 o 3 días, ya y con menos volatilidad, es el momento de entrar en valores que han caído, que, bueno, dependiendo de las circunstancias, de lo que ocurra mañana y pasado, pues tomar decisiones al respecto. A esto de la volatilidad en las bolsas no les sienta nada bien a los que estaban planeando OPAs. Por ejemplo, es el caso de Grifols, que planeaba una sobre su filial Biotest, intentaba captar a grandes inversores y seguramente este no es el momento, ¿no? Pues desde luego que no, y yo la verdad es que habiendo una panoplia tan amplia de oportunidades, en donde menos me fijaría es en Grifols, porque a ver, con todo mi respeto hacia la compañía, pues oye, hay otras oportunidades, es que tenemos todo el mercado lleno de cosas interesantes. Grifols, la verdad que con los líos que tiene, sinceramente yo es que la tengo descartada. ¿Y a BBVA sobre Sabadell, esto cómo le afectaría? Bueno, pues al Sabadell la han castigado hoy bastante fuerte, vamos, o le venían castigando. Sí. Oye, ha mejorado 5,55, porque en un momento dado yo he oído algo del 10%. Bueno, pues lógicamente, bueno, se ha ido ajustando uno con el otro, pero yo ahora mismo el sector bancario, hasta que esto no se clarifique, prefiero estar fuera. Iranzo. Yo estoy dentro, no he montado ninguna operación, pero hay que aguantar, efectivamente. Hombre, sí, ahora sí, es cuando sí, no lo voy a desmontar. Pero dicho lo cual, yo sí que creo que esta operación no tiene muchísimo sentido. Y lo decíamos ya la semana pasada, antes de todo este tsunami que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que es una filial alemana que lo que quiere es sacarla a Grifols. Claro, estamos hablando de Grifols, sobre todo Biotest, que es una OPA por unos 350 millones de euros, es decir, 43 euros la acción, y lo que está buscando Grifols es grandes inversores que soporten esa operación. Están hablando con Action, con UBS, con Generali, pero parece ser que la respuesta hasta ahora está siendo poco positiva. ¿Y en el caso BBVA Sabadell? Pues hoy, que probablemente por eso ha provocado que se haya dado la vuelta el Sabadell, se ha hablado en el mercado que las condiciones de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia van a ser algo más duras de lo que se preveía inicialmente. Por tanto, que iría en contra, en definitiva, de la OPA. Eso favorecería al Sabadell. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su paciencia y su interés, y a ustedes también el seguimiento que hacen del programa desde sus hogares. Para ustedes tengo premio, ya lo van a ver ahora, porque a la vuelta de publicidad nos vamos a la redacción abierta.